Ha puesto sobre la mesa, Iván, entre otras cosas, el tema de la financiación. Se lo planteo a Sebastián. ¿Hay que buscar más financiación pública para emprendedores y autónomos o hay que mejorar las condiciones de financiación de los bancos? Es decir, ¿por dónde tiene que ir más la financiación para emprendedores y autónomos? ¿Dinero público o dinero privado? Ambos. Lógicamente dinero privado siempre, porque la banca tiene esos recursos y además es su función, ¿no? Dar crédito y financiar la economía, ¿no? Por supuesto, pero no cabe duda de que eso no va a ocurrir si no hay una apuesta pública. Esa apuesta pública puede ser en forma de avales, puede ser en forma de agencias financieras de apoyo, pero lo que sí que es cierto es que tiene que haber una apuesta pública porque el crédito llegue a quien lo necesita. Y ahora no es suficiente. Ahora no es suficiente. Es decir, tenemos una agencia financiera, que es el Instituto de Crédito Oficial, que creo que necesita bastantes reformas en algunas de sus modelos, ¿no? de crediticios que tienen en este momento, y lo que pueden aportar determinadas comunidades autónomas en líneas de avales o de apoyos, ¿no? Pero esto no es nada en comparación con la necesidad. En cuanto al crédito, en cuanto a otros aspectos, porque hay otras formas de apoyar, yo me centraría en uno fundamental que se ha salido mucho, que es el tema de la innovación, el I+D, diríamos, en el trabajo autónomo. Pero claro, teniendo en cuenta que evidentemente innovadores tecnológicos sois, ojalá fuerais muchos, ¿no? Pero no sois tantos, pero que por desgracia el gran problema de nuestros 3 millones de autónomos es, como antes ha dicho, el bajo nivel formativo. Es decir, porque ni siquiera han tenido acceso ni siquiera a la formación para el empleo. Básicamente. También es verdad que no cotizamos por formación profesional, por eso hay que debatir muchas cosas en el tema de la cotización y en el tema de las cuotas. Pero hay una gran pregunta, por ejemplo, siempre se nos contesta lo mismo, es decir, no, hay un apoyo fiscal al I+D. ¿Y qué es el I+D en un autónomo? Es decir, digamos, ¿cómo se beneficia fiscalmente un autónomo que prácticamente no tiene rendimientos de un régimen fiscal de apoyo al I+D? ¿Y qué es el I+D? ¿Comprar un ordenador? Es decir, no está adaptada la legislación, como antes ha dicho, a la persona física, que tiene una problemática radicalmente distinta y que, por lo tanto, de alguna forma necesita otro tipo de respuestas. Por lo tanto, apuesta pública fundamental. Pero cuando hablamos de crédito, también quiero recordar, no solo hablemos de crédito nuevo, hablemos de cómo levantamos la losa financiera que tienen la gran mayoría de las pequeñas empresas y de los autónomos en España por endeudamientos anteriores, que en este momento le impiden poder acceder al nuevo crédito. Es que aunque hubiera dinero, hay insolvencia, y hay insolvencia real, porque la crisis nos ha colocado en situación de insolvencia natural y por lo tanto tenemos dificultad de acceso al crédito en condiciones normales porque no somos, por naturaleza, si cogemos Basilea III, hoy un autónomo, persona física, es un insolvente por naturaleza. ¿Y qué ocurre con la ley de segunda oportunidad? Bueno, eso sería, hay que complementar muchas más cosas, ¿no? Bueno, yo me centraría en un punto nada más en segunda oportunidad, y es que mientras las deudas con Hacienda y Seguridad Social no estén dentro del escenario de la segunda oportunidad, no tenemos nada que hacer, porque nuestro gran problema son bancos, Hacienda y Seguridad Social. Y con bancos es muy difícil negociar porque tenemos hipotecas y garantías reales, y con Hacienda y Seguridad Social tampoco podemos negociar. Por tanto, segunda oportunidad no hay si realmente ese problema no se aborda. Vamos con la postura del Partido Socialista. Manuel, sí. Un pequeño apunte, muy rápido, con respecto a lo de la ley de segunda oportunidad, que es mi tema. Yo siempre lo he dicho, la ley de segunda oportunidad tiene de segunda oportunidad el título. Pero. Es decir, a nivel europeo, lo que se ha ido estableciendo en todos los actos, los Small Business Act, estos famosos, ha sido siempre que la segunda oportunidad era precisamente para no solo el tema del proceso concursal, sino para que esa persona reemprendiese. Y en la ley de segunda oportunidad no hay ni una sola medida de orientación hacia esa persona que fracasa al reemprendimiento. Ninguna. Es decir, vale, se le salva de la ruina, pero luego se le deja en una situación de inactividad absoluta, cuando precisamente la segunda oportunidad va hacia todo lo contrario. Es decir, vamos a parar las deudas y la ejecución de deudas para que, generando una nueva actividad, pueda pagar esas deudas. Pero no está planteado, es una reforma del procedimiento concursal, sí, pero no es una ley de segunda oportunidad. Y en segundo, con respecto al tema de innovación. El problema de la innovación es que en España se cree que la innovación está en la gran empresa. Y la innovación en España ahora mismo se está dando en casos como los de Jorge, etcétera. Y no se está dando, Jorge es un emprendedor tecnológico, pero está emprendiendo en el medio rural. Es decir, la tecnología no es solo un producto, es un medio de innovación. Y eso es lo que muchas veces no se entienden cuando se diseñan políticas de I+D. Es decir, no nos olvidemos que los mayores emprendedores que tenemos en España, uno viene del sector textil y el otro hizo helado de lentejas.
Es decir, si somos buenos en algo, enfoquemos la innovación hacia esos sectores tradicionales en los que somos buenos. Y eso no tiene nada que ver con el conocimiento o con... Ahí es donde está nuestro saber hacer. Y donde está nuestro saber hacer es donde tenemos que llevar la innovación. Y sobre todo, que hasta ahora yo creo que las políticas de I+D han fracasado porque, como decía bien Sebastián, es una cuestión de fiscalidad. Es decir, se utilizaban básicamente para deducciones fiscales y no se utilizaban realmente para inversión. Y ese ha sido uno de los problemas. Y yo creo que lo que hay que solventar es esa especie de dicotomía en el que muchísimas ayudas relacionadas con la innovación y el emprendimiento se limitan a la figura de sociedades y no al autónomo persona física. Y se le excluye de una cantidad de programas que es increíble. O sea, estamos excluyendo el 70% de los emprendedores en nuestro país se dan de alta como persona física. Y toda esa gente está excluida de todas las medidas de innovación. Por eso yo creo que ahí hay muchísimo que hacer. Manuel de la Rocha, Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias, Hilario. Gracias al Foro de la Sociedad Civil por la invitación a este evento. Le comentaba a Hilario que no hace tanto que nos conocimos en un foro como este, no ha pasado ni un año, hace 10 meses, y era una cosa muy parecida, lo cual demuestra que realmente los autónomos estáis muy activos y refleja un poco la preocupación, esta vez sí, de los partidos que se han tomado en serio el apoyo a los autónomos. Para el Partido Socialista, desde luego, el ayudar a los autónomos tiene dos connotaciones fundamentales. En primer lugar, porque estamos convencidos de que los nichos de empleo y el empleo que se tiene que generar en los próximos años para absorber a todos los nuevos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y reducir las lacerantes tasas de paro no van a venir tanto por las grandes empresas del IBEX, sino que tienen que venir por los autónomos emprendedores y por las pequeñas que hay que ayudarlas a crecer. Por tanto, es fundamental poner alfombra roja a todos los autónomos para que creen empleo. Y en segundo lugar, porque refleja el apoyo a los emprendedores, está muy en línea con la filosofía que queremos impulsar, ¿no?, que es la igualdad de oportunidades en este país, ¿no? Es un país donde tenemos un capitalismo que dista mucho de ser competitivo y hoy en día los autónomos, los emprendedores, sufren el que hay empresas ya instaladas que cierran mercados e impiden la libre competencia. Y para nosotros, el movernos transitar hacia una economía en donde el mérito, la capacidad, el asumir riesgos, esté en el frontispicio del crecimiento y la generación de empleo frente a los contactos con la administración, con el partido político, eso es con lo que queremos acabar. Y ahí los autónomos, que son emprendedores en sí mismos y que están tomando riesgos y generando riqueza y empleo, tienen que tener una absoluta alfombra roja que hasta ahora se le ha dado muy a menudo a las empresas del IBEX frente a los autónomos. Por tanto, creo que la filosofía es clara y es en buena medida compartida con con otros partidos. La buena noticia es que muchas de las medidas que yo oigo en el lado derecho de este panel están recogidas. Están recogidas en los programas electorales, pero no solo. Algunos partidos, en este caso es conocido, Ciudadanos y el PSOE, nos hemos puesto de acuerdo y hemos sacado un acuerdo donde llevamos un paquete que yo considero, y seguro que mi colega de Ciudadanos también, muy importante y atractivo para los autónomos, al menos en varios aspectos. En primer lugar, lleva una serie de medidas en la parte fiscal, tiene como 3 tramos y algunas otras cosas. Un paquete fiscal en donde vamos a abordar el tema de las cotizaciones, por supuesto. Y se ha comentado aquí, oye, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, esto no podéis cometer imprudencias. Pues mira la buena noticia, que si uno lee, quizás no lo hayáis leído, os invito a leer aunque sea la parte de autónomos, se dice específicamente, vamos a convocar la comisión del Pacto de Toledo para darle una vuelta al RETA, que ya lo dice el propio Pacto de Toledo, con unos expertos que van a mirar en su integridad el RETA y ver qué se puede hacer. Pero no es una patada para adelante y ya se verá. No, es que depende si tenemos gobierno o no y cuándo llega, pero la idea es, oiga, para el año que viene esto tiene que estar en funcionamiento, luego lo vamos a mirar. La idea es facilitarles las cotizaciones a los autónomos, el que no sean una suficiente carga. También, oiga, si hay autónomos que ganan mucho, como hay algunos, y cotizan muy poco, pues oiga, a lo mejor aquí entre todos tenemos que ser solidarios. ¿Por qué no se les puede, y hay que mirar muy en detalle, bajar a los nuevos autónomos que no paguen nada cero? Pues porque hay otros países, tú lo has dicho, que lo hacen, pero es que aquí tenemos un sistema de pensiones donde hay unas pensiones mínimas garantizadas
Y hay que tener mucho cuidado porque si tú tocas un lado de lo que se contribuye, puedes generar derechos que luego generan unos gastos y ya sabemos cómo están las cuentas de la Seguridad Social. En segundo lugar, un tema que se ha mencionado aquí, por tanto, un paquete fiscal importante, cotizaciones. Ayudar a facilitar también las retenciones de los autónomos que han variado en los últimos años y nosotros creemos que se puede facilitar. En el tema del IVA, que a lo mejor se puede simplificar, se puede que no tengan que hacer tantos IVAs. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar desde el punto de vista fiscal. Está, por supuesto, toda la parte administrativa, ¿no? de la burocracia que existe y que hay que ayudar y facilitar. Ley de segunda oportunidad, se ha mencionado y tú te has detenido. Fíjate que si lo llevamos exactamente así, porque nosotros creemos que la ley de segunda oportunidad que llevábamos solicitando mucho tiempo se hizo y, oye, yo no voy a decir que no es un paso adelante, pero es un paso muy tímido. Y es un paso muy pensado en unos colectivos, pero desde luego a los autónomos, que son los más pequeños y los más necesitados, no les ayuda. Está el tema de las cotizaciones, las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, que no se incorporan, con lo cual el efecto para los autónomos es mínimo. Un periodo de exoneración de 5 años, con lo cual lo que se hace va justamente en detrimento de lo que tú has dicho, que es, oiga, si yo sé que en 5 años vuelvo a emprender y vuelvo a tener ingresos por mi negocio, me los quitan. Joder, pues que emprenda su padre, o si emprendo lo hago exactamente bajo cuerda. Lo contrario a lo que deberíamos hacer y lo que hacen otros países. Por tanto, y luego no puede ser una carrera de obstáculos para conseguir la segunda oportunidad, porque al final el autónomo, si le metes en la vía judicial con tasas y tal, lo cual quiere decir que hay que darle una vuelta completa para que sea una verdadera segunda oportunidad. Porque en este país, en los últimos años, yo no diré que el PP no ha hecho nada, ha hecho algunas cosas, pero muy tímidas y luego todo con esto de la segunda oportunidad va más allá. Es decir, el autónomo que es un emprendedor, no puede ser que todas las medidas de beneficiar a los autónomos, como las subvenciones o las tarifas planas, sean para la primera vez. Y entonces tú montas una empresa, no te va bien, que muy pocas van bien a la primera, y luego vuelves a pedir a la ventanilla, oiga, yo quiero las ayudas. Ah, pero es que usted ya las tuvo. Y dice, bueno, pues que estoy montando una nueva empresa. Ah, usted ya, mala suerte. Ya todas las ayudas, todas las tarifas planas, ya usted está muerto, las quemó. No, vamos a evitando el fraude, pero dar oportunidades a las segundas y a las terceras. Por tanto, la buena noticia es que lo llevamos ahí. Pero llevamos más cosas. Se han mencionado aquí, por ejemplo, el tema de los emprendedores tecnológicos, con los que yo me he reunido varias veces, y en algunos casos no solo requieren ayuda, sino que requieren una ayuda específica, porque son un tipo de autónomos muy a menudo muy particulares, ¿no? Que tienen empresas que dedican mucho tiempo, y tú lo has mencionado, a hacer los prototipos, a desarrollar donde están invirtiendo muchísimo y no ven ningún ingreso, y cuando empiezan a ver ingresos muchas veces son muy elevados, muy exponenciales, y les mete Hacienda un palo muy gordo por unos ingresos que en realidad reflejan el trabajo de mucho tiempo, donde si se endeudan no tienen muy a menudo activos físicos, sino que son intangibles, donde necesitan capturar talento internacional y nacional y que necesitan modalidades flexibles. Por tanto, eso hay que mirarlo de una forma integral. También está. Financiación, se ha mencionado. También lo hemos mirado, porque, oiga, es que algunos partidos, yo hablo por el mío, y aquí hay un representante de una asociación de autónomos, llevamos, al menos desde que la nueva dirección del PSOE ejerce, no puedo hablar por los anteriores, nos hemos reunido muchas veces con los autónomos, y hemos escuchado cada vez sus demandas y hemos tratado de verlas. Por tanto, financiación, el ICO, pero no solo, también inversión. Para las startups, nosotros tenemos una filosofía que es que ahora es la del Estado emprendedor, ¿no? Que a alguno le sonará una cosa como esto, a ver si son antiguos tiempos. Bueno, es un poco la misma que está siguiendo el Reino Unido, la misma que sigue Alemania, Israel, Finlandia. Ya creo que algunas cejas igual bajan y dicen, bueno, pues estos países no me parecen. Pues sí, es un Estado que asume riesgos. No se limita simplemente a corregir los fallos de mercado, sino que es activo, que donde ve que hay posibilidades apoya al emprendedor, entra de forma innovadora. Primero, con el capital riesgo, se están haciendo cosas, se puede hacer mucho más, con avales, con garantías, con formas de cuasi capital más innovador. Y está el ICO. Nosotros, desde luego, en el acuerdo, y lo llevamos con Ciudadanos, hay que impulsar el ICO para que allí, en aquellos segmentos de mercado donde los bancos no entran, no se trata de sustituir a los bancos, sino es que los bancos a las startups, al emprendedor que no tiene un track record, no le da crédito. Pues oiga, ahí, si tiene un buen proyecto, es necesario. Luego, la buena noticia, en mi opinión, es que entre los partidos políticos la sensibilidad es clara. Si queremos crear empleo y queremos cambiar nuestro modelo productivo hacia un modelo
de igualdad de oportunidades y donde se premie el mérito y el esfuerzo frente a otras cosas, los emprendedores que son autónomos y además que tienen que crecer para tener un tamaño empresarial más grande y empiezan desde pequeños de autónomos, y ahí hay que quitarles todas las barreras que impiden a las empresas crecer y que además no solo les impiden, sino que les incentivan a ser pequeños, están en este acuerdo, están en nuestros programas. Y yo confío, depende cómo vaya soy optimista y creo que habrá gobierno, pero puede ser que no, pero depende de estos señores. Desde luego no será por nosotros. Será una oportunidad, una legislatura para hacer grandes cosas en este país. Puede que no se haga nada, pero una es grandes transformaciones, que le demos una vuelta a este modelo económico que tenemos, que he dicho que creo que tiene demasiadas carencias del pasado y muy basado en el pelotazo, y lo que se haga es las ayudas públicas, la legislación tiene que estar enfocada a apoyar al emprendedor que asume riesgos, emprende y genera riqueza y crea empleo. Y a eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos. En fin, puedo comentar muchas más cosas, pero creo que lo dejo ahí por ahora. Aprovecho, después de lo que ha dicho Manuel, para preguntarle a los autónomos cuál es su apuesta, no tanto su apuesta, sino qué es lo que sería más conveniente para los autónomos, qué sería más conveniente para los emprendedores, que hubiera pacto, que no hubiera pacto, qué tipo de pacto, o que hubiera elecciones nuevas, que se repitieran las elecciones. Consideramos que, yo personalmente considero, y además escuchando las opiniones, todavía nos falta una, pero creo que es un tema sobre el que se puede llegar a un consenso, puesto que las posiciones no están muy distanciadas. Es decir, obviamente, como comentaba Celia, no es un tema que haya que decidir, sino es un tema que hay que debatir, que hay que estudiar muy ampliamente, porque conlleva muchos detalles. Es decir, pues eso, en mi caso, el emprendimiento tecnológico es un cachito pequeño y requiere un estudio concreto, porque como él decía, pues arrastramos muchas cosas, luego de repente fiscalmente tal, pero hay otros tipos de autónomos que requieren otro tipo de estudio y otro tipo, es decir, hay que hacer una verdadera labor de fondo, ver la situación real en la que nos encontramos y buscar la que se considere, o por lo menos intentarlo, la mejor solución. Y creo que se puede llegar a un consenso, porque obviamente hay que intentarlo, es decir, hay que intentarlo porque es necesario, lo necesitamos, porque además, o sea, yo he visto desde mi punto de vista esta innovación tecnológica, es una innovación tecnológica, pero como decía Celia, es en el campo agrario. En el campo agrario hay mucha gente autónoma trabajando que levanta una gran capa de este país. Si esto yo consigo sacarlo adelante, es algo que es reproducible, es un prototipo reproducible que va a llegar a muchos autónomos y que no es algo, la tecnología ahora está en todas partes, es decir, la tecnología ya no es algo de 4 físicos que estamos en un laboratorio y hurgamos con cacharritos. Es decir, el Big Data está al acceso de todos y todos vamos a tener que trabajar con ello. Pues llevémoslo a sectores potentes como tenemos en España, el sector agrario, y lleguemos a mucha gente. Entonces, pues bueno, creo que es necesario llegar a un consenso y que la situación política es la que es. Y como dicen las encuestas, no estoy muy puesto porque en el campo ya no veo ni las noticias, pero creo que no hay mucha variación si se repitieran las elecciones. Entonces, las cartas están sobre la mesa, hay que jugarlas y hay que arriesgar. ¿Mejor un pacto, Fernando, para los autónomos o da igual, al sector le daría, al colectivo le daría igual que es? El colectivo reivindica siempre una legislación específica que atienda a todos los problemas que hay, desde no solamente la generalidad de la que se habla, sino desde el punto de vista, como habéis dicho, tecnológico. Pues I+D para un autónomo es que es el ordenador. Eso es el I+D del autónomo. La fiscalidad del autónomo, pues es que un señor, porque un año gane mucho dinero, se vaya al tipo impositivo residual del 45% y al año siguiente pierda y tenga el tema de las compensaciones de pérdidas, que no los tiene de la misma forma que atiende las sociedades mercantiles, también otro problema. El problema de la cotización que nuestro subinspector de empleo ha definido perfectamente, bueno, pues él lo ha vivido en las inspecciones que continuamente tenemos. Somos los mayores contribuyentes de impuestos que hay en este país, porque no nos olvidemos que las cotizaciones son impuestos. Es que muchas veces se nos olvida, cuando hablamos de impuestos, nos fijamos en el IVA, nos fijamos en el IRPF, pero no nos fijamos en las cotizaciones de la Seguridad Social, que son del 28-29% de la base para los autónomos y en muchas ocasiones del 30 y tantos % cuando tenemos empleados, porque en muchas ocasiones tenemos que hacernos cargo de la seguridad social del trabajador porque lo que pactan con nosotros es neto. A mí dime cuánto me vas a dar en el cheque y no me cuentes rollos de lo que son los ingresos brutos, y por lo tanto al final el costo de su seguridad social es costo para nosotros. Y de la segunda oportunidad, el que parte y reparte
dicen que se lleva la mejor parte. Eso es lo que hizo el Estado cuando legisló. Ya procuró cubrirse él para que a él no le dejen de pagar. Hay que tener en cuenta que cuando montamos un negocio no tenemos crédito. Eso ha quedado, yo creo que es claro, manifiesto y cotidiano. Por lo tanto, no tenemos fuente de financiación. En ocasiones, el proveedor nos hace pagar por adelantado, con lo cual arriesgamos todo nuestro patrimonio ya en la compra del producto o en la inversión del producto. Si nos va mal, ese ya ha cobrado, con lo cual ese no va a quedar sin cobrar. El banco, cuando nos presta el dinero, ya procura que mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío o mi amigo de enfrente avale con sus bienes para poder cobrar. Luego tampoco le va a afectar la ley de segunda oportunidad en ese aspecto. Y además, hombre, cuando no van las cosas bien y no podemos pagar algunas cosas y tenemos que retrasar algún pago, lo habitual, como siempre, evidentemente, es intentar llegar a un acuerdo con la administración pública para retrasar algo el pago. ¿Qué es lo que han hecho? Cubrirse. No hay ley de segunda oportunidad si a mí no me pagas. Por eso decía que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces, como ves, he hecho un repaso de la fiscalidad, mala. He hecho un repaso de la parte de seguridad social, malo. De la parte crediticia financiera, mala. Y si me dices de la parte jurídica, pues también es mala. ¿Qué es lo que queremos? Que se acoja eso, efectivamente, que nos sentemos, que dialoguemos, que estudiemos, pero ojo con los comités de expertos, porque al final si comité de expertos es ese grupo de catedráticos que ponen siempre, que no tiene, perdóname, ni puñetera idea de lo que ocurre en la calle, por favor no nos pongáis a los expertos, ponernos a los emprendedores, ponernos a los autónomos, poner a Carlos, poner a Jorge, que demuestran saber mucho más el día a día de lo que ocurre con el autónomo que esos expertos que algunas veces los partidos políticos ponen y que está más que evidenciado con la propia ley de segunda oportunidad y con las reformas fiscales y laborales, que todas han sido bajo el auspicio y bajo la buena fe de esos expertos que de verdad ni idea de lo que ocurre en la calle. Bueno, resulta evidente, no lo voy a intentar más, que no consigo que los autónomos se pronuncien sobre qué tipo de pacto les gustaría que se realizara o si hubiera o no elecciones, así que desisto, ya no lo vuelvo a preguntar. José Ignacio Echaniz, Partido Popular, sí ha habido mucha referencia a algunas de las medidas que ha puesto en marcha el actual gobierno, este gobierno en funciones, ley de segunda oportunidad, tarifa plana. En primer lugar, quisiera agradecer a la sociedad civil la invitación a participar en este debate. No es la primera vez que participo y me parece un instrumento especialmente útil no para sustituir a la interlocución directa con el resto de asociaciones del sector, que cada uno de los partidos pues la tenemos de forma, digamos, consolidada, sino para poder poner de manifiesto aquellas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo y, por tanto, avanzar sobre ellas en el futuro en temas que yo creo que son sustanciales para el sector. La segunda reflexión tiene que ver con que en España han pasado muchas cosas en los últimos años, creo que en líneas generales positivas, en el ámbito de los autónomos, después de la etapa de la que veníamos. Creo que esto es fruto de dos elementos esenciales. Uno, la capacidad de interlocución del sector. Creo que las asociaciones del sector han estado a la altura de las circunstancias. Creo que su capacidad de trabajo, su capacidad de esfuerzo, de interlocución con las fuerzas políticas, con el gobierno, ha sido muy positiva. Y creo que eso es el factor esencial. Es decir, si el mundo de los autónomos en este momento ha cobrado un protagonismo especial en la sociedad española, es gracias, en primer lugar, al trabajo que se ha hecho desde el asociacionismo del sector y, en segundo lugar, de tener también a un gobierno receptivo que, si bien no ha cubierto sus expectativas en el 100%, pero ha hecho muchas cosas a lo largo de los últimos años. La tercera reflexión tiene que ver con la política económica en general. Es decir, la política de autónomos es una política que se imbrica plenamente en la política económica de un país y, por tanto, tiene que ser coherente con los objetivos que se quieren lograr, crecimiento económico y crecimiento del empleo. El Gobierno ha sido plenamente consciente de la importancia para la economía de este país, para el empleo de este país, de los autónomos. Son una realidad patente en nuestro país, extraordinariamente importante, forma parte de una sociedad civil riquísima con la que hay que contar. Es una realidad que no hay que crear, que está ahí y lo que hay que hacer es facilitarle la vida para que pueda seguir creando elementos positivos para nuestra economía y nuestro empleo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es no crear empleo, porque los gobiernos nunca crean empleo, pero sí dar excusas para que se cree empleo. Y en nuestro país, con 18 millones de personas digamos, activas, pues hay 2,5 millones de funcionarios públicos. Yo creo que ahí hemos colmatado la situación, estamos en términos relativos por encima de otros países de nuestro entorno, pero, sin embargo, en el ámbito de la actividad privada, de las empresas pequeñas y medianas,
y grandes también, y desde luego del ámbito de los autónomos, pues queda trabajo por hacer. Por tanto, cada vez que se crea una oportunidad de empleo en el ámbito de los autónomos, esto genera una retroalimentación positiva que crea exponencialmente una situación positiva en la economía de nuestro país. Bien, es muy importante poner de manifiesto lo que ha pasado en los últimos 4 años. Y es que hemos pasado de una situación en febrero del año 2013, con la inercia de la economía, de las políticas económicas de la etapa anterior, donde se llegaron a tener un número de autónomos por debajo de los 3 millones, 2.997.000, a la situación actual, donde estamos por encima de los 3 millones ampliamente. Es decir, desde el inicio de la legislatura pasada se han creado cerca de 100.000 nuevos autónomos en nuestro país, 170.000 si contamos el punto más bajo de la situación económica en este ámbito, mientras que en la etapa anterior, la legislatura inmediatamente anterior, la última de Zapatero, en España se destruyeron 571.000 autónomos. 571.000 autónomos. La diferencia entre la desaparición de 571.000 autónomos o la creación de 170.000 desde el punto álgido de la crisis, pues es muy importante. Y esto hay que ponerlo de manifiesto, porque claro, las políticas responden, o los resultados responden a las políticas puestas en marcha. Por lo tanto, esto es muy importante. Y no solo porque los autónomos han crecido de una forma muy importante, sino también lo han crecido el número de trabajadores contratados por los autónomos, que ha pasado nada más y nada menos que de 680.000 a 821.000. 140.000 trabajadores por cuenta ajena dependen de autónomos y, por tanto, eso es otra contribución a la economía y al empleo de nuestro país extremadamente importante. Por lo tanto, los autónomos no son solo una alternativa al desempleo. Los autónomos son una realidad y una opción profesional inicial extraordinariamente importante en una sociedad rica, dinámica como es la española. Y el partido de gobierno ha intentado desde el primer momento fomentar esa realidad y fomentar también la participación de las organizaciones en los órganos y en las instituciones que toman decisiones o que asesoran sobre las decisiones que toman en esta materia. Se han hecho reformas importantísimas, podemos entrar a lo largo del debate en todas ellas para ayudar a los autónomos y a las pymes, mejorando el marco regulatorio, quizá no a plena satisfacción de todos, pero mejorándolo de una forma cualitativamente muy importante en los últimos años, el entorno empresarial, estimulando el emprendimiento y, desde luego, la creación de empleo, favoreciendo la reestructuración de las deudas y mejorando la financiación. Quizá, efectivamente, no es suficiente, pero se han hecho muchas cosas. Yo vengo de un gobierno donde heredé una deuda el primer día que llegué de 5.000 millones de euros. Yo no pude pagar a las farmacias de mi región durante un año. Un año estuve sin poder pagar a las farmacias de mi región. Y si no hubiera sido por el ICO, por el Fondo de Liquidez Autonómica y por el Plan de Proveedores, yo no hubiera podido pagar a esas pequeñas y medianas empresas, a esos pequeños autónomos de mi región, por miles, sin la ayuda precisamente de un gobierno responsable que fue capaz de financiar a las comunidades autónomas para que pudiéramos pagar a esos autónomos que estaban destruyendo empleo, que estaban cerrando las persianas de sus negocios. Es decir, la primera contribución de este gobierno a lo largo de estos 4 años ha sido parar el deterioro del mundo empresarial, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos que estaban, digamos, cerrando esas potencialidades de creación de riqueza y empleo en un país. Por supuesto, el Fondo de Liquidez Autonómica, desde luego la capacidad del Gobierno central de decirle a las comunidades autónomas, oiga, si usted no paga a sus proveedores, si usted no paga a sus autónomos, seré yo el que se lo descuente y les tendré que pagar yo. Entonces, esa contribución desde el punto de vista financiero ha sido muy importante. En el año 2011 disminuyó un 40% la financiación a las empresas en general, a los autónomos en particular. Hoy está creciendo al 27%. Claro, es que el cambio ha sido radical y ese cambio no ha sido que ha aparecido la Virgen de Lourdes aquí a hacer cosas, es que ha habido una política rigurosa, sensata y responsable. Efectivamente, quizá no se han podido completar todas las expectativas de todo el mundo, faltaría más, son años muy difíciles, pero se ha iniciado una nueva senda, un nuevo camino de responsabilidad y de hacer las cosas razonablemente bien sobre el que se puede seguir construyendo. Estoy seguro de que podemos hacer muchas más cosas, pero, hombre, yo creo que eso ha sido muy importante y devolver algunos esfuerzos fiscales al colectivo que, desde luego, ha sufrido la crisis de una forma muy importante. En el ámbito, por terminar, Hilario, pero como se han abierto tantos temas a lo largo de todas las intervenciones, en el ámbito de las bonificaciones, de las cotizaciones de la Seguridad Social. A ver, vivimos en un sistema de reparto. Un sistema de pensiones de reparto como el que tiene el Reino de España es muy importante, porque supone que ante distintas contingencias que le ocurre a la gente cuando transita por la vida, pues una viudedad, una jubilación, una enfermedad, una incapacidad temporal, etcétera, etcétera, hay un colectivo, hay una institución
de nuestro Estado social y de derecho que es capaz de responder ante esa contingencia de una forma impecable. Y para eso tiene que nutrirse de los recursos económicos que provienen precisamente de la actividad empresarial. Repito, 99% del empleo creado en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas de este país. Y, por tanto, esa contribución es muy importante. Claro, sería ideal intentar, es decir, acompasar los ingresos con las cotizaciones. Y creo que es un objetivo de futuro. Ahora también hay que conocer la realidad de nuestro país en este momento. Es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social carece en este momento de información real, puntual y precisa de cada uno de los elementos. Supondría vincular cotizaciones a ingresos declarados, pero claro, con una administración tributaria como la que tenemos. Porque claro, la administración tributaria vasca y la catalana y la navarra, perdón, claro, tiene datos que controla de forma, digamos, unilateral. Después, los periodos de devengo de los tributos y de las cotizaciones, pues tienen sus diferencias, como todo el mundo conoce. Por tanto, es decir, que también se podrían generar algunas injusticias o problemas de gestión, porque la Tesorería General de la Seguridad Social no conoce los ingresos reales. Y como se ha dicho aquí por parte de quienes son autónomos, yo lo he sido también. Quiere decir que nosotros no somos marcianos que venimos de la Antártida, que nosotros somos parte de esta sociedad, estamos en política porque en un momento de nuestra vida hemos querido dar un paso para contribuir con nuestra opinión y con nuestro trabajo a estas cosas, pero nosotros somos parte de la realidad de esta sociedad. Yo soy médico y yo he sido autónomo, por lo tanto, nadie me tiene que contar lo que yo he pagado y lo que he hecho y los esfuerzos que he tenido que hacer, ¿no? Por tanto, eso es muy importante. Y la tesorería no conoce, en realidad, los ingresos no solo del año anterior, sino de los que se están generando en este mismo momento. Por tanto, acompasar por esto tiene sus dificultades. Y luego, 7 de cada 8 autónomos que empiezan a cotizar por sus ingresos reales pasarían a cotizar más, como se ha puesto de manifiesto. Por lo tanto, en ese ejercicio de la libertad de elección de la base de cotización hay que tener mucho cuidado, porque puede beneficiar a un 20% a lo mejor de los autónomos que podrían pagar un poco menos, pero puede perjudicar a personas que en este momento, iniciando su actividad profesional, tienen que superar, digamos, su contribución en cuotas de seguridad social al sistema y verse en una situación de mayores dificultades a la hora de arrancar, ¿verdad?, esa actividad. Bien, por terminar, creo que la contribución en estos últimos años en el ámbito económico y laboral del Gobierno ha sido muy importante, muy importante. Creo que ha demostrado una especial sensibilidad con todo lo que se puede decir, que seguro que todo el mundo tiene sus pegas y yo también, para que sepa del inicio. Pero hemos sufrido una importantísima crisis económica en este país, terrorífica, donde el empleo caía al 8%, donde llegamos a 6 millones de desempleados EPA, donde hemos vivido una situación de convulsión, donde las comunidades autónomas no teníamos ni para pagar, es decir, ni lo esencial, donde teníamos unas deudas monstruosas y donde, gracias al trabajo de toda una sociedad, de las asociaciones y de cada uno de los autónomos en términos personales, se ha hecho un esfuerzo como sociedad ejemplar. Y también tenemos que poner esto en valor. Hemos sido una sociedad ejemplar que ha sido una crisis profundísima, en una situación donde nos estamos recuperando de una forma extraordinariamente importante. Y a mí me quiero quedar con eso, porque creo que si se facilita en el futuro aún más la labor de los emprendedores y de los empresarios, se puede crear empleo. Se puede seguir creando empleo como el que estamos creando en este momento de una forma muy importante. 1 millón de nuevos empleos en el último año y pico. Hoy esto es muy importante cuando estamos destruyendo 3,5 en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. De romper 3,5 millones de parados a crear 1 millón, oiga, esto está cambiando. Y nosotros, si continuamos con las reformas de carácter económico y laboral en los próximos años, nos comprometemos a crear 500,000 de nuevos empleos cada ejercicio nuevo en los próximos 4 años. 2 millones en 4 años. Se puede hacer, lo hemos demostrado. Esto no es una fantasía, es una realidad. Y por tanto lo que no podemos hacer es romper lo que hemos hecho como sociedad, ir a escenarios de locura, a escenarios de ruptura, a escenarios de incertidumbre que compliquen otra vez la vida de nuestro país y de nuestros empresarios y de nuestra gente. Fijaos que en la última legislatura del Partido Socialista, 2008-2012, se cerraron 170.000 empresas en España. Se cerraron 170.000 empresas en España. Se han creado en los últimos 4 años 256.000. De destruir 177.000 a crear 256.000. De aumentar 3,5 millones el número de desempleados a crear casi 1 millón y pico de trabajos, 1.070.000 en el último año y pico.
de perder 571.000 autónomos, como decía antes, a generar casi 130.000 nuevos en la última etapa. Es decir, que hay diferencias en las políticas, claro, y las políticas bien orientadas, responsables, razonables y, digamos, integrales, porque la economía es un todo. No solo es la política de autónomos, es la política de la seguridad social, es la política de la economía en general, los incentivos adecuados para que la economía crezca y el empleo se mejore, son esenciales. Y, por tanto, creo que la contribución de este Gobierno, y quedará para la historia, ha sido muy importante en materia económica y de empleo. Desde luego lo ha sido en autónomos. Se pueden haber hecho muchas más cosas, seguro, y se podrán hacer si seguimos perseverando en las reformas bien orientadas, responsables y adecuadas, y con el ayudo de una sociedad civil que yo la percibo cada vez más dinámica, más capaz, más audaz y con más ganas de hacer cosas. Y yo a eso me apunto. Pues los autónomos tienen la palabra. No sé si queréis decir algo a propósito de estas reflexiones sobre cómo han ido estos 4 años para el colectivo de los autónomos. ¿Hablo yo? Empiezo yo y sigues tú. Bueno, yo en primer lugar, sí que es cierto, tengo que decir que durante estas legislaturas sí que ha sido un poco la legislatura de los autónomos. Ha habido 35 medidas a favor de los autónomos y medidas entre ellas, algunas con mucho impacto sobre la creación de empleo y otras que yo creo que han sido el verdadero rescate del tejido empresarial, como ha sido el plan de pago a proveedores. Lo que pasa es que esas 35 medidas, que muchas creo que se ha fallado mucho en comunicación a la hora de informar sobre ellas, también ha habido algunas que han hecho mucho daño. Entre ellas, pues la subida del IVA, el 20% de recargo cuando uno no podía hacer frente a pagar la cuota de seguridad social. Y yo creo que todas esas cosas, independientemente de que a lo mejor son menos de que las buenas, al final han tenido más impacto sobre la percepción del autónomo. Y yo creo que tienen su corrección en los próximos, y deben tenerla, de hecho. El tema del IVA, y aquí va porque yo sé que todos habéis en todas las propuestas hablado del tema, yo creo que rebajar solo el IVA cultural es un error, porque no solo al sector cultural se le subió el IVA a 13 puntos porcentuales, había peluqueros, veterinarios, es decir, muchos más artistas. Y yo creo que ahí alguien que ha tenido que asumir durante estos años de crisis el hecho de tener que vender sus productos 13 puntos porcentuales más caros en la situación que estaba, necesita al menos cierta recompensa, por lo menos por el sacrificio. Vuelvo a decir el tema de cuidado con los tópicos, cuidado con determinar bien los conceptos. Manuel, cuando se habla de capital, ya de nuevo estamos en sociedades. Es decir, si volvemos a hablar de capital riesgo, vamos a la persona física, vamos al autónomo, que muchas veces es uno de los problemas. Tampoco se puede ver la seguridad social desde el punto de vista del asalariado. Hay que tener en cuenta que el autónomo tiene ingresos inciertos y eso es algo que desde Fiscalidad y Seguridad Social se tiene que tener en cuenta desde el principio. No es la misma idiosincrasia. No tiene nada. Se va a estudiar, ¿no? Sí. Expertos que lo va a estudiar en profundidad. Eso es lo que hemos acordado. Claro, por eso que digo, vamos a intentar eso. Y yo creo que lo esencial, y que creo que se ha ido recuperando mucho terreno en eso, es el diálogo. Es decir, uno de los grandes problemas que ha habido, y ahí podemos, o sea, hemos estado hablando con ellos y están... Uno de los grandes problemas es que en este país las reglas del mercado laboral y económicas las fijan quienes no representan a los autónomos. Y muchas veces el mercado laboral, las reglas laborales, se fijan iguales para SEAT que para el taller de la esquina. Y eso ha generado muchísimos problemas de adaptación del autónomo durante esta crisis económica. Que gracias a Dios, pues luego se han introducido ciertas medidas de flexibilidad interna que yo creo que han salvado muchos empleos. No sé si las han creado, pero en todo caso han salvado muchos empleos. Y yo creo que esa es esencial, eso, identificar al autónomo. El autónomo es una persona física. No tiene que ver con un asalariado, ni tiene nada que ver con una sociedad, independientemente de que luego pueda haber una figura de sociedad. Pero en términos de financiación, en términos de innovación, en términos de muchas cosas, hay que poner al autónomo en su sitio. Y somos mayoritarios, le pese a quien le pese. Y luego, lo segundo, un tema que no se ha hablado y que yo creo que hay que insistir, administración.
La administración tiene que empezar, primero, a trabajar por los autónomos y no que los autónomos trabajen para la administración. Tiene que empezar a realmente ayudar al autónomo y no a ponerle trabas, que es lo que pasa continuamente, y a pagar en tiempo y forma. Es decir, no puede ser que tengamos que poner planes de pago a proveedores uno tras otro porque las administraciones incumplen sus compromisos. Y yo, si no pago en 24 horas mi cotización a la Seguridad Social, me metan un 20% de recargo. Y desgraciadamente, y os lo digo a los 4, en este momento de incertidumbre política está haciendo que muchos de los avances que se habían hecho en morosidad pública estén otra vez yendo para atrás. Y estamos viendo otra vez cómo están creciendo de forma muy importante los plazos de pago a proveedores. Y no solo en tema de administración pública, es que todavía nadie le ha metido mano a esas empresas maravillosas que se dicen muy que tienen muchísimo dinero para hacer venta de su responsabilidad social y resulta que están pagando a más de 6 meses las facturas a los proveedores, porque no existe control, ni existe sanción. Pero además de eso, es que no solo están perjudicando al autónomo del que se están financiando, sino es que se financian del propio Estado, porque se están devengando, se están deduciendo IVA de facturas que no han cobrado. Entonces, todas esas cosas, a ver, hay muchísimo trabajo por hacer. Podríamos estar aquí, 2 meses sentados hablando y necesitan muchas páginas del BOE y muchos consejos de ministros y todo, pero yo creo que tiene que haber responsabilidad política, primero, para identificar y dignificar al autónomo y ponerle en el sitio que se merece. Segundo, para establecer un diálogo de verdad con los autónomos. Es decir, que en todo lo que sea de autónomos hablen los autónomos, básicamente. Y luego, sobre todo eso, que la administración, muchas veces muchos de los problemas se resolverían simplemente porque la gestión fuese más eficaz. ¿O acaso tiene sentido que un autónomo... Es que tenemos autónomos muertos que han pagado la cuota a la Seguridad Social. Un autónomo que se murió un 1 de marzo, su viuda va, entrega el certificado de función y al final del mes le viene la cuota de autónomo de ese mes, habiendo trabajado un día y encima el señor muerto. Es decir, esto valía para cuando había que llevar los partes de Seguridad Social con diligencia. Pero hoy en día que tenemos una Seguridad Social 2.0 o 3.0, como se la quiera llamar, pues lo lógico es que uno se pueda dar de alta y de baja de forma fácil y que no se le contemple todo el mes de cuota de autónomo. Es decir, muchas veces esa gestión fácil y simple es la que, lo voy a decir educadamente, enfada al autónomo. Y yo creo que se tienen que hacer muchas reformas, pero empezamos por las más simples, que es la de facilitar el día a día al empresario, sin ponerle trabas. Muchas veces digo, sí, que actúe la administración, y muchas veces digo, casi mejor que desaparezca. Prefiero que no esté a que me esté poniendo trabas, que es lo que sucede en la mayoría de las veces.